Capítulo 25. 12 horas desde el inicio de la operación Daniel Steiner. Puesto de mando de campaña temporal, establecido dentro de la finca del conde Caledra. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo fue avistada la brigada de Daniel Steiner en el norte? ¿No informó el reconocimiento aéreo que había establecido posiciones defensivas a 200 kilómetros al oeste? Ese era el plan de Daniel Steiner. Al parecer, anticipó que las fuerzas aliadas recurrirían al reconocimiento aéreo y construyó una posición fortificada con tanques inflables y cajas. Como el reconocimiento aéreo no podía proporcionar una identificación clara, lo creyeron ciegamente. En medio de la creciente confusión, uno de los oficiales del Estado Mayor finalmente habló, sonando exasperado. ¿Qué pasa con el regimiento y las fuerzas de defensa que enviamos al otro lado del puente? Que se retiren rápidamente. ¿Cuándo demonios se espera que lleguen a Fenbark? Ya he dado órdenes de mover las tropas lo más rápido posible. Para entonces, la vanguardia debería haber llegado al puente, así que quizás incluso antes de que la brigada de Daniel Steiner. Mientras el personal aún estaba intercambiando opiniones, un oficial de enlace irrumpió en la sala. Jadeando pesadamente, el enlace inmediatamente vio a Caledra sentada a la cabecera de la mesa, con la frente apoyada en la mano. Después de un saludo, el enlace abrió rápidamente la boca. Informe urgente. La compuerta ha sido destruida. Al oír que se había destruido la compuerta, el personal se quedó paralizado. Porque esas palabras solo podían significar una cosa. Uno de nuestros batallones blindados quedó sumergido en pleno cruce cuando la compuerta explotó. El comandante de la división ordenó una retirada de emergencia para evitar más pérdidas, pero... El enlace apretó fuertemente el puño. Cruzar es imposible. Debido a las fuertes lluvias recientes, la destrucción de la compuerta ha provocado una inundación masiva del río. Según informes de radio, será imposible cruzar durante al menos 4 días. Al oír la palabra 4 días, Caledra exhaló con fuerza y el personal se movió. ¿Escuché bien? 4 días. Esto es absurdo. La brigada de Daniel Steiner nos alcanzará antes de que podamos siquiera retirarnos. ¿Qué pasa con las fuerzas de defensa? ¿Cuántos defensores quedan todavía en la ciudad? La derrota comenzaba a notarse en los rostros de los oficiales. Estaba claro para todos que si las cosas continuaban así, Daniel Steiner se apoderaría de la ciudad. En medio de la desesperación, el conde Caledra apretó los dientes. Daniel Steiner. Solo ahora se dio cuenta de que había perdido la guerra psicológica y que había sido completamente engañado por Daniel Steiner. La ira se apoderó de él y su respiración se volvió irregular. Observándolo atentamente, el jefe de gabinete habló con cautela. Su excelencia, conde. A este paso, es solo cuestión de tiempo que Daniel Steiner tome Fenbark. Por su seguridad, le recomiendo abandonar la ciudad, incluso ahora. Caledra solo giró la mirada para mirar fijamente al jefe de gabinete. La pura presión de esa mirada hizo que el oficial instintivamente bajara la cabeza y Caledra volvió a centrar su atención hacia adelante. ¿Me estás diciendo que le entregue esta ciudad a ese hombre? Fue humillante, pero no había otra opción. Caledra, agarrando firmemente su bastón, miró el anillo en su mano. Dentro de la gema transparente incrustada en el anillo, una extraña energía se agitaba constantemente. Esta era la única piedra de control capaz de neutralizar a Lucky Emilia. Había sido creado por orden del conde Caledra a través de científicos, cuando Lucky manifestó con éxito sus talentos y se convirtió en un monstruo, esencialmente, una medida de seguridad. También fue una de las razones por las que Lucky permaneció obedientemente dentro de la mansión sin resistencia. Su mecanismo era sencillo. En el momento en que el poder mágico se infundiera en la piedra de control, la gema se rompería y su energía estallaría violentamente en todas direcciones. No tenía ningún efecto en la gente común. Pero esta energía, extraída a partir de los agentes genéticos administrados a los sujetos de prueba, colisionaba con la magia de Lucky y desencadenaba una intensa reacción. Incapaz de soportar la reacción, Lucky perdería el conocimiento en el acto. Sin embargo, no fue una solución perfecta. Según los científicos, una vez utilizada la piedra de control, el cuerpo de Lucky desarrollaría una inmunidad, haciendo imposible un segundo intento. En resumen, esta era la primera y última oportunidad de neutralizar a Lucky Emilia. Todavía sumido en sus pensamientos, Caledra finalmente plantó firmemente su bastón y se levantó de su asiento. Una ciudad basta para entregársela a ese cabrón. Jefe de Estado Mayor. Vienes conmigo. Comprendido. El jefe de gabinete tenía un presentimiento ominoso que no podía quitarse de encima, pero, obligado por el deber y sin poder negarse, se levantó de su asiento y siguió a Caledra.
Dentro del dormitorio de la mansión, Lucky estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia afuera como siempre. Junto a ella, Namerías estaba pelando fruta, pero no podía ocultar la ansiedad en su rostro mientras miraba a Lucky. ¿Debería decir algo? ¿O quedarse callada? Después de observar a Lucky atentamente por un momento, Namerías finalmente reunió su coraje y habló. Señorita. Algo no cuadra. Desde la mañana, altos funcionarios han estado llegando a la finca. Y luego entraron todos en esa gran sala con caras serias, y oí gritos. Lucky no respondió. No era algo que ella pudiera responder. ¿No podría ser que algo salió mal en el frente? Que el enemigo, tal vez ganó. Namerías cerró la boca en el momento en que se dio cuenta de lo que había dicho. Aunque simpatizaba con Lucky, ella había nacido y crecido en las Naciones Aliadas. Por eso era natural que no viera el ascenso de Daniel Steiner con buenos ojos. Pero Lucky, que tenía cierta relación con Daniel, seguramente sentiría lo contrario. Cuando Namerías se quedó en silencio, Lucky esbozó una leve sonrisa. No hay de qué preocuparse. Aunque el comandante de brigada esté aquí para retomar la ciudad, no atacará a los civiles. ¿En serio? He oído que los soldados imperiales son demonios que violan mujeres a voluntad. Son solo rumores. Claro que podrían existir soldados así. Pero al menos, las tropas del comandante de brigada no hacen eso. Puedo garantizarlo. Al escuchar a Lucky hablar con tanta firmeza, Namerías sintió que algo dentro de ella se calmaba. Justo cuando estaba a punto de exhalar aliviada. Pasos. Varios conjuntos de ellos resonaron en el pasillo. Los ojos de Lucky se entrecerraron cuando inmediatamente se dio cuenta de que no eran soldados que venían para un cambio de turno de rutina. En ese momento solo había una persona que vendría liderando hombres armados. Conde Caledra. Debió haber determinado que la situación de guerra se había vuelto en su contra y ahora estaba allí para realizar su siguiente movimiento. Desde su perspectiva, no había forma de que quisiera entregarle a Lucky, un activo militar asimétrico, a Daniel Steiner. Si rechazo cualquier oferta que me haga, usaría la piedra de control. Conociendo, al menos en teoría, el poder de la piedra de control, Lucky solo podía mantenerse alerta. Si el conde Caledra usó la piedra de control, eso significaba una cosa: eliminación. Si quería sobrevivir, lo lógico sería obedecer. Pero ella no quería volver a ese miserable pasado. Porque había habido un hombre que le había mostrado que este mundo no era solo dolor. Después de respirar profundamente, Lucky extendió su mano hacia Namerías. Namerías. Pásame eso. ¿Eh? ¿El cuchillo de fruta? ¿Por qué? No hay tiempo para explicaciones. Rápido. Después de dudar, Namerías finalmente decidió confiar en Lucky y le pasó el cuchillo de fruta. Lucky metió el cuchillo en su manga y movió los labios en silencio. Namerías, lo siento. ¿Eh? Estallido. La puerta se abrió de golpe y entró el conde Caledra, acompañado por su jefe de Estado Mayor y sus soldados. Conde C. Ignorando por completo a Namerías, Caledra entró y plantó su bastón contra el suelo. Lucky Emilia. Es hora de volver a casa. A pesar de las palabras de Caledra, Lucky permaneció tranquila, todavía mirando por la ventana. Eso le irritó. Después de un breve silencio, Caledra volvió a hablar. ¿Estás diciendo que no volverás? El comandante de brigada me dijo que esperara en Fenbark. A su señal, los soldados levantaron sus rifles hacia Lucky. Namerías entró en pánico y preguntó qué pasaba, pero Caledra no la miró ni un segundo. Te daré una última oportunidad. Levántate y ven conmigo. Pero Lucky no se movió. Usted también lo sabe, conde. Su voz era baja pero resuelta mientras se extendía por la habitación. Que ya no hay futuro donde te sigo. Mientras hablaba, Lucky observó el reflejo de Caledra en la ventana. Ella vio su mano moverse hacia la piedra de control de su anillo. Si es posible, esta era su oportunidad. En ese breve momento de descuido, Lucky aceleró sus nervios. En un instante, se puso de pie de un salto, sacó el cuchillo de fruta y se lo arrojó a Caledra. Casi al mismo tiempo, el jefe de Estado Mayor intervino. Su excelencia. Zas. El cuchillo se incrustó profundamente en el brazo del hombre. ¿Cómo? ¿El jefe de gabinete también era alguien con aceleración nerviosa? No había tiempo para pensarlo. En el instante siguiente, la piedra de control absorbió maná y se hizo añicos, enviando una violenta onda expansiva por la sala. Desesperadamente, Lucky intentó abrirse paso a través del viento y moverse. Exclamación de cierre. En el momento en que el viento tocó su piel, un dolor abrasador explotó en todo su cuerpo y su visión parpadeó. A pesar de su voluntad, su cuerpo se desplomó sobre una rodilla y Namerías corrió a sostenerla. Jovencita. ¿Estás bien? Ya no le quedaban fuerzas en sus extremidades.
Jadeando, Lucky apenas logró levantar la cabeza y encontrar los ojos de Caledra. Él no evitó su mirada. Así que esta es tu respuesta. El jefe de personal gimió con el cuchillo todavía en el brazo, pero Caledra y Lucky simplemente se miraron fijamente. Te arrepentirás de esta insolencia por el resto de tu vida. Con una voz desprovista de calidez, Caledra continuó con frialdad. Jefe de Estado Mayor. Reúna al personal. Lleve a Lucky y Emilia de vuelta al laboratorio. Aquella primera conversación sobre volver a casa solo había servido para ponerla a prueba. En verdad, si todo hubiera ido según lo planeado, Lucky iba a ser asesinada aquí una vez que fuera neutralizada. Esta era la forma más eficiente de eliminar todas las amenazas futuras. Pero tal vez porque una vez la había criado como hija adoptiva. O tal vez por todo el tiempo y dinero invertido. Caledra no pudo animarse a hacerlo. Entonces eligió un método diferente. Informa al personal pertinente. Usa la cámara del laboratorio para borrar todos los recuerdos de Lucky y Emilia, tal como habían borrado sus recuerdos de Fenbark en el pasado. No había querido volver a tocar su mente, pero en lo que a él respectaba, no había otra opción ahora. Hazlo rápido. Caledra apartó la mirada de Lucky y le dirigió una mirada aguda al jefe de personal. Debemos terminar todo antes de que llegue Daniel Steiner. No había tiempo. Si algo sale incluso un poco mal, todo estaría perdido para Daniel Steiner. Temas 28 horas desde el inicio de la operación. La brigada de Daniel Steiner, avanzando rápidamente por el camino junto a la vía férrea y a través de las llanuras, pudo entrar en la ciudad con rapidez. Un pequeño contingente de fuerzas de defensa intentó resistir durante la entrada, pero no fueron de mucha preocupación. En el momento en que se refugiaron en los edificios de la ciudad para lanzar un ataque, se convirtieron en objetivos de los tanques. Auge. Un proyectil sobrecalentado disparado desde el cañón hizo volar en pedazos un edificio entero. Incluso antes de que los escombros de la explosión tocaran el suelo, se oyeron los gritos de los soldados aliados. Algunos soldados lograron sobrevivir al bombardeo por pura suerte, pero no tuvieron tiempo de sentirse aliviados. Detrás de los tanques que iban en cabeza, las tropas de la brigada llegaban como un enjambre de avispas. Las únicas opciones disponibles para las fuerzas de defensa eran morir luchando o izar la bandera blanca y rendirse. Unos pocos tanques restantes que se habían quedado para defender la ciudad intentaron responder a la brigada de Daniel, pero fue una batalla perdida. Los tanques aliados luchaban por penetrar el blindaje del Imperio, mientras que los tanques del Imperio simplemente convertían a los tanques aliados en bolas de fuego. La disparidad en la potencia de fuego era abrumadora. Se confirmó la destrucción de la unidad de tanques enemiga. Hemos asegurado un camino despejado para el avance de la unidad blindada. Avanzando hacia el siguiente objetivo. Dentro de un vehículo blindado, Daniel presionó el botón de transmisión de la radio mientras escuchaba el avance de su brigada. Unidades de tanques, únanse al apoyo de infantería y aseguren rápidamente el centro de la ciudad. Luego, avancen para asegurar posiciones clave y rutas de transporte. Del otro lado llegó una respuesta de reconocimiento. Mientras el sonido de la artillería resonaba a su alrededor, Daniel, tranquilizado por el buen progreso de la ocupación de la ciudad, no pudo evitar pensar en el laboratorio. La siniestra maquinaria instalada en ese lugar apareció en su mente. Si los dolores de cabeza de Lucky en Fenbark estuvieran relacionados con ese dispositivo, el conde Caledra podría estar intentando usarlo en Lucky nuevamente. Pensando que necesitaba eliminar esa variable, Daniel tomó la radio y presionó nuevamente el botón de transmisión. Compañía de reconocimiento, síganme de inmediato. Nos dirigimos a las afueras de la ciudad. El laboratorio de investigación, que normalmente estaba envuelto en oscuridad, ahora estaba inundado de luz. Gracias a las órdenes del conde Caledra, se pudo suministrar energía eléctrica masiva a las instalaciones. La mayor parte de la energía se concentraba en una cámara vertical en el centro del laboratorio. Dentro de la cámara, Lucky flotaba sin peso, como suspendida en gravedad cero, inconsciente. Observándola en silencio, el líder del escuadrón miró hacia el personal de investigación. Oye, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar? Con la noticia de que la brigada de Daniel Steiner había entrado en la ciudad, tuvieron que evacuar este lugar lo antes posible. Pero el científico principal simplemente parecía preocupado. El generador de campo electromagnético funciona correctamente. Genera un campo electromagnético resonante para estimular la región hipocampal y bloquear las transmisiones neuronales sinápticas, así que... ¿Qué demonios estás diciendo? Habla claro. En resumen, el borrado de memoria no funciona. El sujeto parece resistirse.
Nunca antes nos habíamos encontrado con un error como este. Mientras el científico miraba el panel de control, incapaz de ocultar su consternación, el líder del escuadrón frunció el ceño. Mierda. ¿Estás diciendo que puedes o que no puedes? Como dije, este es un error sin precedentes. Hay una posible solución, pero es demasiado peligrosa. Sinceramente, sería mejor abandonar el proceso. Antes de que pudiera terminar, un grito resonó desde arriba. Los soldados y el jefe del escuadrón inmediatamente sacaron sus armas. En medio del tenso silencio, llegó hasta ellos el sonido de múltiples tropas corriendo por el pasillo. Ante el gesto del jefe del escuadrón, un soldado se asomó vacilante por la esquina. Estallido. La cabeza del soldado explotó en el lugar. Mientras los aterrorizados investigadores corrían a buscar refugio detrás del panel de control, el líder del escuadrón apretó los dientes. ¡Maldita sea! Apuntando con su pistola hacia el pasillo, esperó. Los exploradores imperiales irrumpieron momentos después. Cuando los soldados aliados comenzaron a disparar en pánico, el laboratorio pronto se llenó con el sonido de los disparos. Pero cuanto más fuertes eran los disparos, más soldados aliados caían. Los exploradores imperiales entraron en masa a través del corredor y abatieron a los defensores uno por uno a medida que avanzaban. Incluso el jefe del escuadrón, que respondió al fuego con su pistola, recibió un impacto en el hombro y cayó al suelo. Jadeaba en busca de aire, habiendo dejado caer su pistola, cuando un oficial uniformado entró desde el pasillo. El pecho del oficial estaba cubierto de condecoraciones. Alguien a quien el líder del escuadrón reconoció muy bien. Daniel Steiner. Al oír el nombre murmurado, Daniel giró la cabeza. El jefe del escuadrón arañó el suelo, intentando desesperadamente alcanzar su pistola caída. Pero Daniel fue más rápido. Sacó su revólver. Estallido. La bala le dio de lleno entre los ojos. El líder del escuadrón agachó la cabeza y aceptó la muerte. Tras confirmar que el laboratorio había sido asegurado, Daniel dio un paso adelante, presionando con sus botas la sangre de los soldados aliados caídos. Sus pasos se hicieron cada vez más lentos a medida que llegó a la cámara que contenía a Lucky. Se quedó de pie por un momento, mirando a Lucky suspendida en la cámara, luego lentamente se giró hacia un lado. El científico, al captar la mirada de Daniel, sintió una presión aplastante y se puso de pie temblorosamente. Parecía como si Daniel lo exigiera en silencio. Hablar. La voz plana resonó silenciosamente por todo el laboratorio. ¿Por qué está mi ayudante dentro de esa cámara? El científico bajó la cabeza. El miedo se apoderó de él. Por favor, perdóname. Solo cumplía las órdenes del conde Caledra. Quise negarme, pero tenía a mi familia como rehén. No tuve otra opción. ¿Cuáles fueron las órdenes? Me ordenó borrar los recuerdos de la joven. Solo hice lo que me ordenaron. El científico se fue apagando y se quedó en silencio, porque la mirada de Daniel ahora lo presionaba como una fuerza de pura violencia. ¿Le han borrado la memoria a mi ayudante? Su voz, baja y pesada, tenía una clara intención asesina. Como un herbívoro que detecta el rugido de un depredador, el médico abrió rápidamente la boca. No es eso. En el momento en que tocamos un código específico para iniciar el borrado de memoria, la conciencia de la joven opuso una fuerte resistencia. Eso desencadenó un error crítico, que provocó que el anillo magnético dentro de la cámara aumentara su potencia. El médico levantó una mano temblorosa para ajustarse las gafas. Como puede ver, la joven se encuentra actualmente en coma. Ante la palabra coma, Daniel apretó los dientes. Cerró los ojos por un momento, reprimiendo sus emociones lo mejor que pudo, luego avanzó hacia el panel de control. Al pasar junto al médico, Daniel se quedó mirando la pantalla de la consola, llena de ventanas rojas, todas mostrando la palabra error. Al examinar la pantalla, Daniel abrió la boca. Este código específico que aparece en el panel, ¿qué significa? El médico dudó un momento antes de responder. En pocas palabras, se trata del general de brigada Daniel Steiner. Daniel dejó escapar un suspiro bajo. Fue absurdo. Para no olvidarlo, se puso en coma. Después de un largo silencio, Daniel finalmente volvió a hablar. A partir de ahora te contaré todo tu futuro. Miró a los aterrorizados investigadores, incluido el médico. Dime cómo sacar a mi ayudante del coma. Si nadie aquí tiene una respuesta, todos morirán aquí. En el momento en que Daniel terminó de hablar, los exploradores levantaron sus rifles y apuntaron al personal de investigación. El pánico se apoderó de la habitación cuando el médico exclamó frenéticamente. Hay una manera. Al menos una posible. Daniel lo miró fijamente. Empapado en sudor frío, el médico se obligó a seguir hablando. La joven se encuentra actualmente en una especie de retiro de la consciencia para evitar interferencias externas.
En resumen, ha bloqueado sus recuerdos más importantes para que ni siquiera ella pueda acceder a ellos, y luego ha reubicado su conciencia en el pasado. Hizo un gesto hacia el panel de control. Ahora mismo, la joven está atrapada en los recuerdos de su infancia. En teoría, si logramos contactar con su conciencia y ayudarla a recordar esos recuerdos bloqueados, debería poder despertar del coma. El problema es... Levantando la cabeza con cautela, el médico miró a Daniel a los ojos. La persona más adecuada para ese papel es el propio general de brigada Daniel Steiner. Por supuesto, los recuerdos que Lucky intentaba proteger eran todos sobre Daniel Steiner. Por lo tanto, la vía más rápida era que el propio hombre estableciera contacto. Habiendo entendido la explicación, Daniel hizo otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tardará? Disculpe. Dentro, no podemos predecir cuánto tiempo pasará. Pero en realidad, debería ser solo cuestión de minutos. Sin embargo, como este no es un procedimiento completamente verificado, existen algunos riesgos. Bien. Entonces prepáralo inmediatamente. El rostro del médico se quedó en blanco, como si estuviera atónito por haber aceptado tan fácilmente. ¿Comandante de brigada? Cerca de allí, el comandante de la compañía que estaba escuchando, también intervino en estado de shock. Esto es demasiado peligroso. ¿De verdad vale la pena el riesgo? La respuesta llegó instantáneamente. Los ojos de Daniel se posaron en Lucky, todavía flotando en la cámara. Esta mujer arriesgó su vida para salvar la mía. Una sonrisa irónica tiró de sus labios. ¿Y qué sería de mí si huyera porque tuviera miedo de hacer lo mismo? Al verlo así, el comandante de la compañía bajó la cabeza para mostrar su comprensión. El médico, pensando que tal vez había encontrado una forma de sobrevivir, inmediatamente comenzó a prepararse, como para demostrar que no había mentido. Necesitaremos una cámara simplificada para el contacto con la consciencia. Por favor, ayúdenme a moverla. Daniel observó cómo unos soldados ayudaban al médico y luego se acercó a la cámara central. Se detuvo a corta distancia y se quedó mirando a Lucky que flotaba en su interior. Alrededor de su cuello todavía llevaba el collar con la gema de ámbar. ¡Qué ayudante tan inútil! Haciendo que tu superior pase por todo esto. Con una risa débil y baja, Daniel levantó la mano. Lucky, sé que es difícil, pero aguanta un poco más. Su mano, elevándose como algo atrapado en una red, finalmente tocó la pared de cristal que la rodeaba. Así como me salvaste, Daniel pronunció estas palabras con genuino sentimiento. Yo también te salvaré con la ayuda de los soldados. El médico pudo recuperar la cámara auxiliar de otro sector. Una vez colocada la cámara auxiliar junto a la cámara central donde se alojaba Lucky, los investigadores se acercaron a ella. Ante las instrucciones gestuales y las breves órdenes del médico, los investigadores asintieron y se movieron rápidamente. Sus manos trabajaron rápidamente, conectando el cableado, antes de que uno de ellos levantara la mano. Interfaz neuronal conectada. Por favor, comiencen a monitorear. El médico asintió y presionó algunos botones en el panel de control. Confirmado. Sincronización completa. Conexión estable. Terminada la sincronización, el médico se dirigió a Daniel. General de brigada Daniel Steiner. La preparación está completa. Daniel, que había estado mirando a Lucky, asintió levemente y caminó hacia la cámara auxiliar. Deteniéndose frente a él, habló en voz baja. Así que simplemente entro aquí. Sí. Una vez dentro, activaré la cámara auxiliar para que ambas conciencias compartan un estado. Eso les permitirá entrar de forma natural en la conciencia de la joven. Pero hay precauciones que deben tener en cuenta. ¿Precauciones? El médico levantó una mano para ajustar la posición de sus gafas. Sí. Como mencioné antes, la joven se encuentra actualmente en un estado de abstinencia mental. Si intentas restaurarle la memoria a la fuerza, lo rechazará. Después de una breve pausa para pensar en un ejemplo, el médico continuó. Por ejemplo, decir directamente el nombre Daniel Steiner o confrontarla con ¿por qué no te acuerdas de mí? Eso provocaría resistencia. Estás diciendo que tengo que hacer que lo recuerde por sí sola, naturalmente. Correcto. Por eso también dije que no sabemos cuánto tiempo pasará dentro de su mente, aunque solo pasen minutos en la realidad. En el peor de los casos, Daniel podría quedar atrapado dentro de la conciencia de Lucky Emilia. Esa fue la advertencia del médico, pero a Daniel no le importó. No importa. Él ya se había preparado. Porque he decidido salvar a esta tonta mujer, no importa cuánto tiempo lleve. Mientras Daniel se quitaba el abrigo de oficial, un soldado dio un paso adelante para recibirlo. Y, Dr. Daniel le entregó el abrigo al soldado mientras hablaba. Zembark pronto será mío. ¿Sabes lo que eso significa? Fue una advertencia para no intentar nada tonto,
porque ahora, no solo la vida del médico, sino también la de su familia, estaban en manos de Daniel. Comprendiendo inmediatamente la implicación, el médico bajó la cabeza con miedo. Asumiré toda la responsabilidad y haré todo lo que pueda. Al oír la respuesta, Daniel también entregó su revólver y entró en la cámara auxiliar. Tomando posición dentro, Daniel respiró profundamente antes de hablar. Comenzar. El médico asintió y operó el panel. La puerta de la cámara se cerró y los anillos magnéticos comenzaron a girar rápidamente. Después de una breve espera, la conciencia de Daniel comenzó a desdibujarse mientras su cuerpo flotaba lentamente hacia arriba. El ruido de los anillos magnéticos giratorios comenzó a sonar como una reconfortante canción de cuna. Y mientras lo hacía, Daniel cerró lentamente los ojos. Cuando los abrió de nuevo, lo primero que vio Daniel fue luz entrando por una ventana. A lo largo del pasillo se encontraban decoraciones antiguas que parecían adornos y brillaban bajo la luz del sol. Parece la mansión de alguien. Mientras miraba fijamente el espectáculo, se oyeron voces cercanas. ¿Oíste? A esa chica, Melly, la atacó un ladrón y griega. Murió. ¿Qué? ¿Melly? ¿No era la doncella personal de la señorita Lucky? La llamaban criada, pero hoy que eran prácticamente amigas. Aún así, es aterrador. ¿No crees que le pasa algo a la joven? Desde que el conde la adoptó, ha habido todo tipo de accidentes en tan solo un año. Al girar la cabeza, Daniel vio a un grupo de empleados de la mansión reunidos y cotilleando. Y él estaba entre ellos. Al mirar su elegante ropa, Daniel se dio cuenta de que había entrado en la conciencia de Lucky en forma de sirviente. Tengo mucho miedo últimamente. Ese tal Maltón también se lastimó. Apenas duró 2 meses antes de lesionarse la pierna al atender a la joven. Ni siquiera quiso decir cómo sucedió. No debería decir esto, pero ¿no parece que trae mala suerte? Sus ojos rojos me dan escalofríos cada vez que nos miramos. Totalmente de acuerdo. Uf. Sin Melly, uno de nosotros tendrá que atender a la joven. Me preocupa que el conde me asigne esa tarea. ¿No es así? El último comentario estaba dirigido a Daniel. Habiendo descubierto su estado, Daniel respondió con una leve sonrisa. Para nada. Considero un honor servir a la joven. La mitad de eso era sinceridad. Una de las criadas lo miró extrañada y luego se rió entre dientes. Bueno, perfecto. Le avisaremos al conde que quiere ser su asistente. Los demás, percibiendo una oportunidad, agregaron su propio apoyo. Así es. Serías la persona perfecta. Este tipo de cosas deberían ir a alguien que realmente las quiera, ¿no crees? Ay, qué atento es nuestro peque. Gracias por ofrecerte como voluntario. Por acuerdo unánime, la decisión pasó al conde Caledra. A él no le importaba mucho quién atendía a Lucky, así que aceptó la recomendación y Daniel naturalmente se convirtió en su asistente. Aunque llamarlo asistente era exagerado. Su trabajo principal era llevarle la comida a su habitación. El problema era que incluso esa simple tarea no era fácil. Señorita. Soy la recién asignada para servirle. ¿Puedo pasar? Aunque él había venido a entregarle la comida, Lucky no le dio permiso para entrar. A pesar de tocar varias veces y solicitar entrar, solo hubo silencio. Normalmente uno simplemente dejaría la comida afuera y se iría, pero Daniel no lo hizo. Preocupado, abrió la puerta y entró. Señorita. No sé qué pasa, pero debe comer. Daniel se quedó en silencio a mitad de la frase. Lucky, sentada en el borde de la cama, parecía peor de lo que esperaba. En su forma infantil, su cuerpo era pequeño y claramente demacrado a simple vista. Su largo cabello blanco plateado estaba seco y áspero. Sus ojos rojos estaban sin vida. Su mirada vagaba sin rumbo, como si ya hubiera renunciado al mundo. Sus párpados, hinchados por el largo tiempo que había llorado, aún tenían claros rastros de lágrimas. Después de un momento de silencio, Daniel dejó la bandeja de comida en el suelo y se acercó lentamente a ella. Arrodillándose ante ella, Daniel la miró a la cara y habló. ¿Por qué estás tan desanimado? ¿Acaso crees que la muerte de Melly es tu culpa? Lucky no respondió. Pero no hubo necesidad. Sus ojos reaccionaron al nombre de Melly y brotaron nuevas lágrimas. Cuando parpadeó, una lágrima rodó por su mejilla en una sola línea. Incapaz de mirar más, Daniel sacó un pañuelo y le secó suavemente los ojos. Si los demás sirvientes han estado diciendo tonterías, por favor, ignórenlos. Les diré la verdad. Nada de esto es culpa suya. Mientras hablaba, Lucky apretó los dientes. Entonces, de repente, ella le dio un manotazo en la mano y comenzó a sollozar. Señorita, quería consolar más a la joven Lucky, pero cualquier otra interferencia probablemente sería contraproducente. Entonces Daniel colocó el pañuelo en su mano, se levantó sin decir palabra y salió de la habitación, esperando una próxima vez. Pero incluso al día siguiente las cosas no habían mejorado.
Lucky yacía inmóvil en la cama, y la comida que él había traído permaneció intacta, tal como la había dejado el día anterior. Con el corazón dolorido, Daniel reemplazó la comida y murmuró suavemente: no puedes seguir así. Ni siquiera Melly querría que te murieras de hambre. Y luego, golpe sordo, una pequeña muñeca voló hacia él y le golpeó el pecho. Al levantar la cabeza, vio a Lucky mirándolo fijamente con la respiración entrecortada. Sus ojos, agudos y feroces, prácticamente gritaban: salid. Daniel se quedó un poco desconcertado, pero mantuvo la calma, cogió la muñeca con calma, la colocó sobre la mesa e hizo una reverencia antes de salir de la habitación. Luego, el día siguiente, Daniel entró a entregarle la comida y notó algo diferente. Aunque Lucky todavía yacía inmóvil en la cama, la sopa en la bandeja había sido parcialmente consumida. Quizás había dado algunos mordiscos mientras recuperaba su muñeca de la mesa. Fue una cosa pequeña, pero para Daniel fue una señal positiva. En lugar de apresurarse a restaurar sus recuerdos, Daniel quería verla recuperar sus fuerzas primero. Y así actuó. A partir de ese día, comenzó a sacar postres a escondidas de la cocina, o incluso a prepararlos él mismo, para incluirlos en sus comidas. Este es un postre llamado Parfait. ¿Ves las capas de helado, galletas, fruta y sirope de chocolate en este vaso? Te lo aseguro, es imposible que sepa mal. Se incluyeron descripciones apetitosas de forma gratuita. Lucky no reaccionó al principio, pero Daniel no era de los que se daban por vencidos. El postre de hoy es un eclair. Puedes tomarlo después de comer. Es tan suave y dulce que te engancha con un solo bocado. ¿No te apetece probarlo? Y así pasó un mes. Señorita, tiene que probar esto. Me costó mucho conseguirlo a escondidas del chef. ¿Tiene curiosidad por saber qué postre es? Mire, helado de menta con chispas. Un sabor refinado y exquisito. Luego 2 meses. No es Navidad, pero no hay ninguna ley que diga que solo se puede comer esto en Navidad. ¿Te imaginas esa belleza cubierta de azúcar glass que te tienta? Toma una rebanada. Saborearás el cielo. Al 3er mes, Lucky había comenzado a recuperar su energía. Su cabello seco, blanco como la plata, recuperó su brillo. Sus ojos rojos e incoloros volvieron a brillar. Aunque ella todavía lo ignoraba y nunca le hablaba, eso estaba bien. Lo importante era que estaba mejorando. Bueno, entonces me despediré por ahora. Daniel se giró para salir pensando eso. Tú. La voz desconocida de la joven Lucky lo detuvo en seco. Sentada a la mesa después de bajarse de la cama, murmuró sin mirarlo: ven a sentarte. Come el Stollen. Conmigo. Se quedó congelado, sin estar seguro de haber escuchado correctamente, hasta que ella añadió en un susurro: es una orden. Fue el momento en que la puerta firmemente cerrada de su corazón finalmente comenzó a abrirse. Daniel no pudo negarse, después de todo, era una orden, así que se sentó a la mesa. Lucky evitaba deliberadamente el contacto visual, pero no importaba. Daniel cortó el Stollen en trocitos y los puso en el plato de Lucky. Cada vez, Lucky aceptaba el trozo sin decir palabra, como un polluelo al que alimentan. Después de unas cuantas repeticiones, las lágrimas comenzaron a acumularse en las comisuras de sus ojos. Señorita. Preocupado de que se hubiera ahogado por comer demasiado rápido, Daniel le sirvió un vaso de agua y se lo ofreció, pero Lucky no lo tomó. Daniel permaneció inmóvil, sosteniendo la taza en silencio. Solo después de que Lucky tragó, habló: ¿por qué me tratas con amabilidad? ¿Qué quieres? La pregunta lo tomó por sorpresa. Fue lo suficientemente directa como para impedirle responder. Ya lo sé. Te ofreciste a ser mi asistente. ¿Eres tonta? Daniel dejó el vaso. Lucky continuó: ¿sabes siquiera quién soy? ¿Por qué el conde me adoptó como hija suya? No sabes nada, ¿verdad? Eso parece, así que déjame que te lo diga. Aunque te acerques a mí. ¿Y eso qué tiene que ver con algo? Lucky se estremeció. Sus hombros temblaron, como si fuera a llorar. Cuando ella levantó lentamente la cabeza, Daniel dejó escapar un suspiro silencioso. Parece que quieres que te pregunte, así que lo haré. ¿Fue culpa tuya lo que pasó en el pasado? ¿Y si lo descubro, quieres que te odie por ello? Después de un breve silencio, Lucky negó con la cabeza. Entonces basta. No importa qué pasado tengas, te trataré igual. Y, francamente, te estás sobreestimando. Esto no es amabilidad. Daniel se inclinó levemente, con una leve sonrisa en su rostro. Así es como trato a la gente normalmente. Si alguna vez intentara ser amable contigo, jovencita, no podrías soportarlo. Te enamorarías perdidamente de mí. Así que te sugiero que tengas cuidado. Los ojos de Lucky se abrieron de par en par ante lo absurdo del asunto. ¿Qué demonios? Las palabras salieron de su boca con una risa breve y sobresaltada.
Así que realmente eres un idiota. Ella levantó una mano y se secó las comisuras de los ojos. Gracias a Daniel, Lucky pudo liberar al menos parte de lo que le oprimía el pecho. Respiró hondo y volvió a abrir la boca. Oye, no suelo preguntar este tipo de cosas, pero... Ella dudó, visiblemente nerviosa. Luego, recomponiéndose, lo miró. ¿Cómo te llamas? Eso fue rápido. Daniel consideró darle un nombre falso, no podía revelar el verdadero, pero se detuvo. Incluso si este era solo un mundo dentro de sus recuerdos, él no quería mentirle. Después de un breve momento de reflexión, recordó algo que encajó. Seo Do-yeon, un nombre de su vida pasada. Uno que nadie aquí, Novelig, conocería. Ese es mi nombre. Era el único nombre que podía darle con sinceridad, sin perturbar el mundo en el que se encontraba. Después de intercambiar nombres, Lucky y Daniel se hicieron amigos bastante rápido. Teniendo en cuenta que Lucky había sido rechazada incluso por los sirvientes de la mansión, era natural que se sintiera atraída por alguien que se pusiera de su lado. Y así llegó el verano. Incluso en una temporada en la que las flores vibrantes hacían alarde de su plena floración, los dos pasaron el tiempo felices en el interior. Oye. Cuando salga de esta mansión, hay muchas cosas que quiero hacer. De repente, Lucky habló mientras trabajaba en un crucigrama de un periódico que Daniel había traído. Daniel, intrigado por lo que ella quería hacer, levantó la vista del rompecabezas y se reclinó en su silla. ¿Qué quiere hacer, señora? ¿Podría ser más específica? Primero, quiero ver el mar. Melly me dijo que hay un lago salado que se extiende infinitamente. Y después, sí. Quiero criar un perro. Un perro. ¡Qué bien! Yo también tuve uno. ¿En serio? ¿Cómo fue? Ver los ojos de Lucky iluminarse me resultó extraño, pero también tranquilizador. Pensar que solía expresar sus emociones tan libremente. Le hizo sentir aún más arrepentido que, cuando ella creció, tuviera una expresión tan vacía, probablemente el resultado de estar aislada en esa mansión. Incluso si este mundo no era más que un recuerdo, ver a Lucky con vida en sus ojos era suficiente para tranquilizarlo. Daniel sonrió levemente mientras respondía. Era una criatura muy dulce. Tan solo mirarla me daba fuerzas. Sentía como si tuviera el mundo entero en mis brazos. Cuando la llamaba, Kelly. Aguzaba las orejas y venía corriendo. Todavía lo veo con claridad. La cara de Lucky se quedó un poco vacía mientras escuchaba. ¿Kelly? Ese nombre me suena. Daniel también se puso serio. Si esto llevó a Lucky a recuperar la memoria, entonces podría regresar al mundo real. Puedes hacerlo, pensó Daniel, animándola en silencio, pero Lucky solo se encogió de hombros. No estoy seguro. Quizás había un sirviente con un nombre parecido. Veo. Parecía que el nombre Kelly no era suficiente para despertar su memoria. Desafortunadamente no pudo hacer nada. Aún así, no dispuesto a darse por vencido, Daniel ofreció una historia de pasada. La verdad es que ese nombre me recuerda algo. Conocí a una mujer que me oyó mencionar a Kelly una vez y pensó que era mi amante. Recuerdo que me puse nerviosa. ¿Eh? ¿Confundió a Kelly con tu amante? Lucky parpadeó, visiblemente confundida, y luego reprimió una risita silenciosa detrás de su mano. Quienquiera que fuese, era una idiota. ¿Cómo se confunde un perro con una persona? Es sentido común. Yo jamás cometería ese error. Daniel se mordió la lengua. Casi dijo, ese eras tú en el futuro. Sí, claro. Nuestra señorita jamás confundiría a un perro con un humano. Pero aún así. Daniel la miró de reojo. Llevaba una cinta atada en el pelo y vestía una blusa de manga larga que le cubría los brazos y una falda que le llegaba hasta los tobillos. La tela era de buena calidad, pero la forma en que ella insistía en usar el mismo tipo de ropa todos los días había hecho que Daniel se preguntara, ¿se acerca el verano? ¿No sería más cómodo algo más ligero? Te vas a acalorar si sigues usando eso. Estoy bien. Aún así, estoy segura de que hay muchos conjuntos que te quedarían mejor. Dije que estoy bien. La firmeza de su tono no dejó lugar a más comentarios. Suponiendo que tenía sus razones, Daniel asintió en silencio. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. Señorita. Es hora de su clase privada de esgrima. El conde le pidió que no llegara tarde. Lucky respiró profundamente antes de responder. Está bien. Estaré allí enseguida. Ella se puso de pie. Deberías regresar ahora. El tono fue inesperadamente frío. Daniel también se levantó y asintió cortésmente. Te veré en la cena entonces. Dicho esto, abrió la puerta y salió. Y, sin embargo, persistía una extraña inquietud. Estoy seguro de que lo vi. Por un momento, la expresión de Lucky se ensombreció. Llegó la noche. Daniel le trajo la cena, pero fue un viaje en vano. Señorita.
Lucky, que debería haber estado en su habitación, no estaba por ningún lado. Normalmente, habría dejado la bandeja sobre la mesa y se habría marchado, pero algo parecía extraño. No dudó ni un segundo. Actuó con rapidez. Preocupado por Lucky, Daniel corrió directamente al sótano de la mansión, donde tenían lugar sus lecciones de esgrima. Bajó las escaleras y atravesó el pasillo en penumbra. Al final, apareció ante sus ojos un espacio abierto y bien iluminado. Los sirvientes estaban reunidos alrededor, observando. En la plataforma elevada había dos figuras sosteniendo espadas de madera. Daniel los reconoció a ambos inmediatamente. La que jadeaba con dificultad, agarrando su espada con todas sus fuerzas, era Lucky. El hombre que la miraba con calma era el teniente Hamilton. ¿Teniente Hamilton? No había forma de confundirlo. Se habían enfrentado en el laboratorio de investigación. Un rostro imposible de olvidar. Entonces él es el instructor de Lucky. Ahora tenía sentido por qué Hamilton había actuado como si la conociera en aquel entonces. Aún era cuestionable si instructor era la palabra adecuada para él. Aunque Lucky apenas podía mantenerse en pie, Hamilton no suspendió la lección. ¿Qué haces ahí parado? No me digas que ya estás cansado. Hamilton se rascó el cuello como si estuviera molesto. Me dijeron que este tenía potencial. Supongo que no. Lo murmuró en voz baja, pero Daniel lo escuchó claramente. Y si él lo oyó, seguramente Lucky también lo hizo. Hamilton la empujaba a propósito. Vamos. Si sigues así, me va a costar mucho informarle algo positivo al conde. Las manos de Lucky temblaban mientras agarraba su espada. Era evidente que había recibido una paliza. Su ropa estaba cubierta de polvo y suciedad. Yo estoy intentando, apenas logró pronunciar las palabras, pero Hamilton simplemente chasqueó la lengua. Intentarlo no basta. Los resultados importan. Llegados a este punto, sería mejor que simplemente aguantaras los golpes y desarrollaras tu resistencia. Él giró los hombros y dio un paso hacia ella. Lucky retrocedía con cada paso, pero Hamilton se movía más rápido. Sin siquiera pensarlo, Daniel se lanzó hacia adelante. Hamilton, sin esperar interferencias, levantó su espada de madera. Vamos, señorita. Esta vez iré con una serie rápida. Más vale que los bloquees bien. Levantó su espada en alto y la bajó. Grieta. Pero nunca llegó a Lucky. Daniel se interpuso entre ellos y detuvo la espada con su antebrazo. ¿Qué demonios estás? Hamilton se detuvo a mitad de la frase. Daniel lo miraba como si quisiera matarlo. La presión en su mirada hizo que Hamilton se congelara. Daniel gruñó por lo bajo. Será mejor que tengas cuidado. Sus ojos se entrecerraron, agudos y furiosos. A menos que estés ansioso por morir de nuevo. Un sudor frío perló la frente de Hamilton mientras daba un paso atrás. Un escalofrío lo recorrió sin darse cuenta. Se frotó el cuello y abrió la boca. ¿Nos conocemos antes? ¿Es eso realmente lo que importa ahora mismo? No era una pregunta descabellada. Después de una pausa incómoda, Hamilton frunció el ceño. Mira. No sé quién eres, pero estoy aquí bajo las órdenes del conde para enseñarle esgrima a la joven dama. Así que, si no te importa, ¿qué tal si te haces a un lado en lugar de interferir? ¿Esgrima, dices? Daniel soltó una risa breve e incrédula. ¿Lo llamas esgrima? Golpear a un niño de 10 años. Si te enorgulleces de llamarlo educación, seguro que te criaron igual. La sonrisa desapareció del rostro de Hamilton. No sé de qué canalón saliste, pero mejor ten cuidado. Si no tienes cuidado, podría acabar enseñándote esgrima. Te lo agradezco. La verdad es que he estado sintiendo ganas de golpearte hasta dejarte sin sentido. ¿Ah, sí? Pensé que solo eras valiente, pero en realidad estás loco. ¿De verdad quieres enfrentarte a mí? Daniel asintió y se giró para mirar hacia atrás. Señorita, por favor, pásame una espada de práctica. Pero Lucky negó con la cabeza. Ella lo sabía. Ella sabía lo cruel que realmente era el hombre llamado Hamilton. Si Daniel perdía, podría ser golpeado hasta el borde de la muerte. Ella no podía permitir eso. No. Si te pasa algo, yo. ¿No confiarás en mí? La voz de Daniel era cálida. Lucky se estremeció y levantó la cabeza. Él le dio una sonrisa amable. No traicionaré tu confianza. La forma en que lo dijo hizo que fuera difícil no creerle. Después de un momento de vacilación, Lucky finalmente extendió la espada de madera. Daniel lo aceptó, inclinó ligeramente la cabeza en agradecimiento y se dio la vuelta. Hamilton lo miró con una mezcla de incredulidad y desdén. ¿En serio quieres pelear conmigo? Solo eres un sirviente. Parece que estoy bromeando. ¿Estás loco, maldita sea? Bueno, da igual. Hamilton encogió los hombros y dio unos pasos hacia atrás. Tú fuiste quien provocó esta pelea. Seguro que el conde lo entenderá.
Estoy a punto de dejarte lisiado, así que no me guardes rencor. Plantó su pie trasero. Su intención era lanzarse hacia adelante con un solo estallido explosivo, arrojando el peso de su cuerpo detrás del golpe. Daniel, que conocía a Hamilton de su pelea anterior, respiró profundamente y agarró con fuerza la espada de madera. Hamilton sabe controlar libremente la mejora física. Si esto se prolonga, estaré en desventaja. Eso significa. Tenía que terminar rápido. En el momento en que Hamilton saltó del suelo, Daniel activó la aceleración neuronal. Dentro del mundo ralentizado, pudo ver a Hamilton suspendido en el aire. Pudo rastrear claramente la trayectoria de la espada de madera cuando comenzó a descender. Podría detenerlo ahora mismo, pero... si lo hiciera, podrían acusarlo de usar algo más que la esgrima y de confiar en su aceleración neuronal. Necesito que parezca una victoria limpia, usando solo la técnica. Tan pronto como ese pensamiento terminó, Daniel soltó el acelerador. La espada bajó. Pero, ¡zas! Daniel, que ya había visto la trayectoria del golpe, lo esquivó fácilmente y se colocó en posición. Exclamación de cierre. Los ojos de Hamilton se movían con confusión. ¡Zas! Daniel le golpeó fuerte en el costado, aprovechando la oportunidad. Hamilton se tambaleó. ¿Bloqueó mi ataque? ¿Cómo? Antes de que pudiera terminar el pensamiento, el siguiente golpe de Daniel siguió. Apretando los dientes, Hamilton levantó su espada para defenderse. Grieta. Las espadas de madera chocaron con un ruido sordo. Desequilibrado, Hamilton intentó hacer retroceder a Daniel con pura fuerza. ¿Qué? Daniel giró suavemente, con su espada apuntando hacia el cuello de Hamilton. Hamilton se sacudió hacia atrás para evitar ser golpeado, pero perdió el equilibrio en el proceso. Daniel no desaprovechó el momento. Pasó la pierna bajo los pies de Hamilton. Ruido sordo. Hamilton cayó al suelo con fuerza y dejó caer su espada. Uf. Gimiendo, levantó la cabeza y jadeó. Daniel permaneció de pie junto a él, tranquilo y sereno, mirando hacia abajo como si estuviera desde una gran altura. Hablas de esgrima con este nivel de habilidad. Y... piérdete. A menos que quieras quedar lisiado. Apretando los dientes con frustración, Hamilton se puso de pie. Miró a Daniel con enojo, incapaz de aceptar perder ante un simple sirviente, pero no volvió a atacarlo. Se había dado cuenta de la diferencia de habilidad. Finalmente, Hamilton se dio la vuelta y abandonó el campo de entrenamiento. Los sirvientes que observaban cerca dudaron, pero luego lo siguieron. Quedándose solo con Lucky, Daniel dejó escapar un suspiro bajo. Eso estuvo cerca. Si Hamilton hubiera presionado la pelea, Daniel no habría podido garantizar la victoria. Aún así, se sintió aliviado de que todo hubiera ido bien, hasta que de repente Lucky gritó. ¡Idiota! ¿Idiota? Se giró, aturdido. Lucky estaba allí parada, con los dientes apretados. Eres un idiota, ¿verdad? Un completo idiota. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿A qué se refiere, señora? ¿En serio lo preguntas? Si el conde se entera de lo que acaba de pasar, podrías estar en peligro. Sus palabras fueron duras, pero Lucky estaba preocupada por él. Daniel no ignoraba exactamente qué era lo que le preocupaba, pero no importaba. No fue como si hubiera actuado sin un plan. Señorita. Si le conviene, el conde usaría a un mono como instructor. Así que no se preocupe. En cuanto se entere de lo que pasó hoy, será más probable que me contraten como su profesor de esgrima que me despidan. El razonamiento tranquilo de Daniel dejó a Lucky insegura, su expresión estaba entre la duda y la esperanza. Al mirarla, el rostro de Daniel adoptó una expresión un poco más fría. Y la tonta no soy yo, eres tú, señorita. Ese cabrón de Hamilton te estaba pegando. ¿Por qué no pediste ayuda a nadie? No fue hasta que vio a Hamilton golpearla con sus propios ojos que Daniel comprendió. ¿Por qué Lucky insistió en usar mangas largas y faldas hasta los tobillos incluso en pleno verano? Ella no quería que viera los moretones. Había estado intentando no preocuparlo. Por eso llevaba esa ropa. Para Daniel, era simplemente insoportable. Al menos podrías habérselo dicho a uno de los sirvientes. Si tan solo hubieras dicho que Hamilton estaba usando la violencia. Se detuvo a mitad de la frase. Recordó el modo en que los sirvientes habían observado pasivamente las llamadas lecciones de Hamilton ese mismo día. No me digas, nadie, lo que siguió fue una comprensión baja y repugnante. Y luego, lástima. Nadie reconoció nunca tu dolor, ¿verdad? Lucky mantuvo la mirada baja y en silencio. Probablemente gritó al principio de las clases. Probablemente les rogó que no la golpearan. Que pararan. Pero lo único que había visto eran sirvientes con caras frías e indiferentes. Por mucho que suplicara, solo recibía apatía. Silencio. Abandono. Entonces Lucky se dio por vencida. Había llegado a aceptar que este mundo estaba construido sobre el dolor.
Daniel, que ahora lo comprendió, cayó de rodillas. Señorita. Puede que otros ignoren tu voz, pero yo nunca lo haré. Así que, si algo te preocupa en el futuro, por favor, acude a mí. Lucky asintió levemente y luego, de repente, dio un paso adelante. Y lo abrazó. Daniel no preguntó qué significaba el gesto. Podía sentir sus pequeños hombros temblar. Entonces levantó una mano y le acarició suavemente la espalda, como para aliviar, aunque fuera un poco, las heridas que había arrastrado hasta entonces. Como era de esperar, una vez que el conde Caledra escuchó lo que había sucedido en el campo de entrenamiento, nombró a Daniel como el nuevo instructor de esgrima de Lucky. Ahora Daniel, su asistente y maestro, cumplía fielmente su función. Él cuidó de Lucky de cerca, guiándola con cuidado, no con violencia. Y poco a poco, día a día, Lucky empezó a sonreír más. Daniel no sabía cuándo recuperaría sus recuerdos, pero estaba contento. Él esperaba, más que nada, que ella pudiera dejar ir el dolor de su corazón. Pero la vida siempre tiene una forma de enviar problemas cuando menos lo esperamos. ¿En serio dices que aún no ha despertado nuevas habilidades? ¿Y crees que vale la pena decirlo en voz alta? Habían pasado aproximadamente 6 meses desde que Daniel se había convertido en el instructor de Lucky. Escuchó al conde Caledra hablando en el jardín con uno de sus subordinados. Curioso, Daniel se escondió detrás de un pilar en el pasillo, esforzándose por escuchar. Entonces no hay otra opción. No puedo permitir que quede ningún rastro de la experimentación humana. Mañana al amanecer, deshazte de Lucky Emilia. Y en ese momento, Daniel entendió. La línea de tiempo de este mundo había cambiado. En el momento que lo escuchó, Daniel corrió directamente a la habitación donde se alojaba Lucky. Mientras se movía, pensaba, ¿por qué el conde Caledra decidió de repente deshacerse de Lucky? Se hizo la pregunta y no tardó mucho en encontrar la respuesta. Por mi culpa. En este mundo reconstruido de la memoria, el único elemento extraño era Daniel Steiner. Si él nunca se hubiera infiltrado en ese lugar, Lucky nunca habría sido marcada para su eliminación. Todo lo que hice, pensando que era por ella. Al final, la condujo a la muerte. Presa de la necesidad de asumir la responsabilidad, Daniel subió corriendo las escaleras y recorrió el pasillo. Ignoró a los sirvientes que intentaron detenerlo y finalmente llegó a la habitación de Lucky. Respiró profundamente y luego abrió la puerta sin llamar. ¿Eh? Lucky hizo un ruido extraño mientras rápidamente escondía algo detrás de su espalda. Ella se sonrojó, como si la hubieran sorprendido haciendo algo vergonzoso. No te equivoques, ¿vale? Esa muñeca, la hice porque estaba aburrida. No porque estuviera pensando en ti ni nada. La excusa de Lucky se fue apagando mientras el sudor se acumulaba en su frente. Fue porque Daniel la miraba con una expresión muy seria. ¿Qué ocurre? ¿Cómo podría siquiera empezar a explicar esto? Daniel controló su respiración, pensó intensamente y luego dio un paso hacia ella. Jovencita, dijiste que querías ver el mar, ¿verdad? Se arrodilló sobre una rodilla frente a ella. Luego extendió la mano. Creo que ahora es el momento perfecto. ¿Te gustaría venir conmigo a ver el océano? ¿El mar? De repente. No hay tiempo. Tienes que decidir ahora mismo. La voz de Daniel la sobresaltó por un momento, pero luego comprendió. Si no es hoy, nunca más tendré la oportunidad. Su voz tembló. Daniel asintió. Solo entonces Lucky lo comprendió por completo. Extendió la mano y le tomó la suya. Voy. Vamos a ver el mar. Con Lucky en sus brazos, Daniel no lo dudó. Huyó de la mansión inmediatamente. No había tenido tiempo suficiente para elaborar un plan. Solo pensaba en que tenía que sacar a Lucky de ese lugar infernal. Pero, por supuesto, el conde Caledra no era el tipo de hombre que se queda sentado mirando. En el momento en que escuchó que Daniel había escapado con Lucky, dio la orden a sus tropas privadas. Encuéntralos a ambos. Mátalos en cuanto los veas. Y ahora, Daniel estaba siendo perseguido por los soldados del conde. No debe haber ido muy lejos. Barren la zona, registren cada centímetro. Permiso para abrir fuego. Repito, se ha autorizado abrir fuego. El conde dijo que disparáramos a matar. Carguen munición real. Cierren la red. Oblíguenlo a mostrarse. Las voces de los soldados resonaron por todos lados. Daniel se agazapó detrás de un árbol muerto, recuperando el aliento. Mirara a donde mirara, la zona estaba repleta de tropas. Antorchas y linternas iluminaban el bosque en todas direcciones. No había a dónde correr. Maldita sea, apretando los dientes, Daniel se tensó cuando Lucky, todavía en sus brazos, le habló en voz baja. Oye, cambié de opinión. No importa si ya no veo el océano. Quizás deberías entregarme. El conde podría perdonarte si lo haces ahora. Él no quería oírlo. No hables así.
Ahora no. Dicho esto, Daniel se puso de pie. Su intención era aprovechar un momento de relajación de las patrullas para llegar un poco más lejos. Pero justo cuando se dirigía hacia los árboles, un haz de luz de linterna se clavó en su espalda. Allí. Está allí. Mierda. Está corriendo. Abran fuego. Tan pronto como lo vieron, Daniel salió corriendo. Se oyeron disparos detrás de él. Las balas impactaron contra los árboles, lo rozaron y dividieron el aire a su alrededor. Cada vez que esto ocurría, sus músculos se tensaban involuntariamente, pero no dejaba de correr. ¿Sobreviviré a esto? Se hizo la pregunta. Pero la respuesta ya estaba clara. No, no lo haré. A este ritmo, la muerte era inevitable. Y aún así, sus pies seguían moviéndose. Si fuera solo yo, tal vez me habría dado por vencido. Pero en sus brazos, Lucky estaba acurrucada aterrorizada. No había manera de que Daniel pudiera dejar que ella lo viera ceder. Así que siguió corriendo. Pero la fuerza de voluntad por sí sola no podía superarlo todo. Estallido, se escuchó un disparo lejano y una bala perdida alcanzó a Daniel de lleno en el hombro. Su cuerpo se tambaleó violentamente. Estuvo a punto de desplomarse, pero de algún modo logró mantenerse en pie. El dolor le hizo apretar los dientes, pero aún podía moverse. Daniel tomó aire y comenzó a correr otra vez, rezando por un milagro. Por una mínima posibilidad de supervivencia para ambos. Las ramas le raspaban la piel mientras corría, pero su visión empezaba a nublarse. Su respiración era entrecortada. No podía controlarla. Su sentido de la orientación le fallaba. Su cuerpo se inclinaba con cada paso. Solo la pura fuerza de voluntad lo mantuvo en marcha. Pero eso no duró mucho. ¡Clac! Su dedo del pie se enganchó en una piedra. Su cuerpo se inclinó hacia adelante. Con Lucky todavía en sus brazos, Daniel cayó pendiente abajo. El mundo giraba caóticamente. Rodó una y otra vez por la pendiente hasta que su espalda se estrelló contra un árbol. ¡Ac! El dolor estalló en la herida de su hombro. Daniel dejó escapar un gemido breve y agudo. Mirando hacia abajo, confirmó que Lucky, todavía en sus brazos, estaba ilesa. Una sensación de alivio lo recorrió por un momento, pero no significó nada. Rodó colina abajo. Por aquí. Reúnanse conmigo. Podía oír las voces de los soldados no muy lejos. Así que este es el resultado de toda esa lucha. Su fuerza lo abandonó en una ola de futilidad. Apoyando la cabeza contra el árbol, Daniel vio a Lucky sollozando en silencio como una niña perdida. ¿Por qué? ¿Por qué llegaste tan lejos? Su pequeña mano temblorosa tocó su pecho. ¿Por qué haces esto por mí? ¿Por qué? Como si no pudiera entender, Lucky se atragantó con sus palabras. Daniel no respondió. Simplemente levantó una mano, lo colocó suavemente sobre su cabeza y le habló suavemente. Lo siento. Dije que te mostraría el océano, no quiero el océano. Lucky gritó y le golpeó el pecho con los puños. No había fuerza detrás de ello. No quería el océano, todo lo que ella quería era estar con la única persona que la entendía. Daniel. Cuando dijo que deberían ir a ver el mar juntos, fue solo porque esperaba que él estuviera a su lado cuando llegara el día de dejar la mansión. El océano no había importado. Para Lucky, Daniel era lo que importaba. Daniel entendió lo que ella quería decir. Pero no había vuelta atrás. Y aunque pudiera, volvería a tomar las mismas decisiones. No podía ignorar los abusos de Hamilton. No podía permitir que el conde Caledra se deshiciera de ella sin decir palabra. Lo veo. Todas las unidades, apunten. Los soldados ahora estaban cerca. Daniel supo que había terminado. Sus labios secos se separaron. Teniente, supongo que este es mi fin. Qué forma tan patética de morir. Prometí protegerla, pero... Los ojos de Lucky se abrieron de par en par. Daniel esbozó una sonrisa amarga y bajó la mano de su cabeza. Perdona a tu inútil comandante. Entonces Daniel cerró los ojos. No sabía lo que realmente significaba morir en un mundo de recuerdos, pero estaba listo para Noblett, versión oficial, aceptarlo. Y aún así, no se oyó ningún disparo. Daniel esperó. Y esperó. Pero el sonido nunca llegó. Confundido, abrió lentamente los ojos. El mundo se había congelado. Los soldados estaban inmóviles, con los dedos en los gatillos. Incluso la hierba, al viento, había dejado de moverse, como una pantalla en pausa. Y luego... Justo frente a él estaba Lucky. No es la Lucky a quien llamaban señorita cuando era niña. Pero Lucky Emilia, la que vestía el uniforme militar de su teniente. Lo único que compartía con la chica de antes eran sus ojos carmesí, ahora llenos de lágrimas. Teniente. Daniel habló débilmente, como alguien que tiene una visión en sus momentos finales. Lucky bajó la cabeza. Sus labios se encontraron. Él no se resistió. Las respiraciones se mezclaron.
Su aroma llenó sus sentidos. En este mundo sin color y helado, ellos eran los únicos que quedaban en movimiento. El tiempo pasó, lentamente. Y entonces, mientras se apartaba, Lucky, sin aliento, agarró la mano de Daniel. En ese instante, el mundo comenzó a fracturarse. Todo lo que estaba a la vista se quebró, como si estuviera a punto de derrumbarse por completo. Pero ni Daniel ni Lucky le prestaron atención. Mantenían sus ojos fijos el uno en el otro. Después de un breve silencio, Lucky levantó una mano hacia su mejilla. Daniel Steiner, sus labios se movieron con seguridad, como diciendo que nunca lo olvidaría. Te recuerdo. Y con eso, el mundo falso comenzó a desmoronarse. Mansión de la casa del conde Caledra. Puesto de mando de operaciones temporal. Informe urgente. El enemigo ha tomado completamente la plaza central. Nuestras fuerzas siguen retirándose. No podemos resistir mucho más. ¿Me estás diciendo que nos están haciendo retroceder tan fácilmente? Tenemos fuerzas equivalentes a una división completa, y estamos perdiendo por culpa de un solo hombre. Daniel Steiner. Afronten la realidad. El cerco enemigo se estrecha. Si avanzan así, las tropas que quedan en la ciudad no durarán mucho. Mientras los oficiales del Estado Mayor, presa de la desesperación, discutían entre ellos, Caledra mostró poco interés. Él simplemente se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia abajo, a la ciudad que resonaba con explosiones y erupciones. El jefe de gabinete se acercó a Caledra. Con el brazo enyesado, el jefe de gabinete le dedicó a Caledra un respetuoso saludo. Su excelencia. La situación es grave. Debe escapar antes de que el enemigo avance hasta aquí. Ya he ordenado que preparen un vehículo a una distancia segura del frente. No tendrá que preocuparse por ser atrapado por Daniel Steiner. Normalmente, Caledra habría respondido a esa sugerencia con una mirada feroz, pero hoy no. Caledra no era una tonta que insistiera en luchar en un campo de batalla donde la derrota estaba garantizada. El bombardeo enemigo se acercaba. Caledra, todavía mirando por la ventana, habló sin girar la cabeza. ¿Y qué pasa con los refuerzos? Se informó que se enviaron 2 batallones desde Ravengrad, pero la situación se volvió desfavorable. Según el informe, el tren de transporte fue descarrilado por tanques ligeros enemigos durante el desplazamiento. Además, la red ferroviaria ha sufrido daños, lo que hace improbable un mayor apoyo. Caledra apretó los dientes y cerró los ojos. Había sospechado que la decisión de Daniel Steiner de ocultar sus fuerzas al norte estaba de alguna manera relacionada con la red ferroviaria, pero que esa sospecha se confirmara solo profundizó su frustración. No importaba cuántas posibilidades considerara, no había ninguna posibilidad de victoria en este campo de batalla. Caledra abrió los ojos lentamente, dejó escapar un suspiro amargo y habló como si no lo pudiera creer. ¿Qué opina, jefe de gabinete? ¿Es Daniel Steiner realmente un demonio? El jefe de Estado Mayor, inseguro de las intenciones de Caledra, no pudo evitar guardar silencio. Se oyeron unas cuantas explosiones de proyectiles más a lo lejos antes de que Caledra continuara. Para mí, es humano. Este ataque abrumador, hay ira en él. Es la única manera en que puedo explicarlo. Había emoción detrás de las tácticas de Daniel Steiner. No era, como se rumoreaba, un maníaco que encontraba alegría en aniquilar a las fuerzas aliadas. Incluso Daniel Steiner muere si le disparan, y sangra si se corta. Mientras lleve piel humana, jamás podrá librarse de la muerte. El agarre de Caledra se hizo más fuerte alrededor de su bastón. Entonces, ¿por qué es? Desde el hundimiento del buque diplomático hasta ese mismo momento, Daniel Steiner había escapado repetidamente de las trampas mortales que Caledra le había tendido, convirtiendo cada una de ellas en una contraofensiva. Como si fuese un demonio surgido del mismísimo infierno. Caledra había visto a muchos comandantes de campo de batalla atacar a las naciones aliadas antes, pero ninguno era tan impredecible como Daniel Steiner. Y en la guerra, la imprevisibilidad era sinónimo de miedo. Apretando los dientes, Caledra se volvió hacia el jefe de personal que estaba a su lado. Lucky Emilia. Ya debería haber llegado a la mansión. El jefe de gabinete vaciló, luego finalmente abrió la boca con expresión preocupada. Dicen que se produjo un error crítico durante el borrado de la memoria. Según el médico, es un fenómeno nunca antes visto. Resolver el problema llevará bastante tiempo. En otras palabras, Lucky no podía ser conmovida. Caledra gimió, sintiendo un fuerte dolor de cabeza atravesándolo, y murmuró para sí mismo. Daniel Steiner, realmente estás intentando destruir los cimientos mismos de las naciones aliadas. Si Daniel Steiner hubiera asegurado a Lucky Emilia y capturado a Fenbark, las réplicas se extenderían mucho más allá de esta ciudad. Emocionalmente, Caledra quería resistir hasta el final, eliminar de alguna manera a Daniel Steiner con sus propias manos.
Pero ninguna decisión tomada bajo el influjo de la emoción podía ser acertada. Aceptando la derrota, Caledra se dio la vuelta, planeando lo que vendría después. Organiza una pequeña unidad y emite la orden de retirada. Era una orden que nunca quiso pronunciar en voz alta, pero con todos los caminos bloqueados, no quedaban otras opciones. A partir de este momento, dio un paso y luego terminó la frase después de una breve pausa. Abandonamos Fenbark. Mientras tanto, dentro del laboratorio, el médico y el equipo de investigación se movían frenéticamente. Confirmado. Respuesta neuronal excesiva. Sus recuerdos se están restaurando. Circuito de retroalimentación sensorial estable. Forma de onda alineada. La relación de sincronización neuronal aumenta con normalidad. Esto es una locura. No pensé que fuera posible. Cuando los investigadores levantaron la voz, el médico se ajustó las gafas y dejó escapar una risa seca. Realmente una locura. Según los datos del panel de control, no solo se estaban restaurando los recuerdos de Luke y Emilia, sino que su conciencia también estaba resurgiendo. En teoría, entrar en la conciencia de alguien y desbloquear la supresión de la memoria podría haber estado dentro del ámbito de lo posible, pero, siendo realistas, era una hazaña casi imposible. Si uno sufriera la muerte dentro de la memoria del otro, podría ser borrado en cierto sentido, cayendo en un coma del cual tal vez nunca regresaría. Por eso el médico había advertido a Daniel Steiner de lo peligroso que era este método. Pero Daniel había salvado a Luke y Emilia sin el menor respeto por su propia vida. Puede que sea un hombre de la nación enemiga, pero, el deseo de rescatar a su lugarteniente, incluso con tal riesgo, era algo noble. Manteniendo ese pensamiento en silencio, el doctor manipuló los controles para terminar el estado de compartir la conciencia. Luego apagó la cámara auxiliar de Daniel Steiner. Ahora que los recuerdos y la conciencia de Luke habían regresado, ya no había ninguna razón para mantener a Daniel sellado dentro de la cápsula. Cuando presionó el botón de desbloqueo, la puerta de la cámara se abrió lentamente y Daniel abrió los ojos. Sus pupilas de color negro azabache parpadearon unas cuantas veces mientras salía de la cámara. Inmediatamente el comandante de la compañía se acercó a Daniel. General de brigada, señor. ¿Se encuentra bien? No había manera de que pudiera serlo. En el mundo real solo habían pasado unos pocos minutos, pero en el reino consciente debió parecer mucho más largo. Su mente aún estaría nublada, incluso el simple hecho de caminar debería haber sido difícil, pero Daniel no mostró señales de ello. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Al escuchar el tono de Daniel, no diferente al habitual, el comandante de la compañía respiró aliviado y miró la hora. Exactamente 3 minutos y 30 segundos desde que entraste en la cámara. Ya veo. Así que el doctor no mentía después de todo. El médico, al captar la mirada de Daniel, se tensó ligeramente, pero inclinó la cabeza en respuesta. En ese momento, unos pasos que se acercaban resonaron cerca. Bienvenido de nuevo sano y salvo, señor. Al girar la cabeza, Daniel vio al soldado que le había cuidado el revólver y el abrigo. Con unas breves palabras de agradecimiento, Daniel aceptó el abrigo y se lo echó sobre los hombros. El comandante de la compañía volvió a hablar. General de brigada, señor. ¿Puedo preguntarle cuál será su próximo paso? Si hemos tomado el centro de la ciudad, avanzamos hasta el puesto de mando temporal del enemigo. Pero antes de eso, Daniel enfundó su revólver y se dio la vuelta. Siguiendo su mirada, el comandante de la compañía vio a Luke y Emilia, todavía encerrada dentro de la cámara central. Una leve sonrisa melancólica cruzó el rostro de Daniel cuando abrió la boca. Primero, debería ir a saludar a Nuestra Señora. ¿Nuestra Señora? El comandante de la compañía estaba desconcertado, pero el médico comprendió perfectamente lo que significaba. Daniel probablemente había vivido una vida entera dentro de la conciencia de Luke. Sin duda hubo innumerables eventos dentro de ese mundo. Abriré la cámara central. Con eso, el doctor manipuló los controles y la entrada a la cámara central comenzó a abrirse. Daniel se ajustó el abrigo mientras las puertas se abrían por completo. Luke estaba descalza en el suelo, abriendo lentamente los ojos. Lo primero que vio al despertar de su largo sueño fue a Daniel Steiner. Daniel, viendo a Luke todavía luchar por comprender la realidad, dejó escapar una suave risita. Teniente. ¿Qué mira así? No mire a su superior como si nunca lo hubiera visto. Al oír la palabra teniente, se le llenaron los ojos de lágrimas antes incluso de darse cuenta. Ella intentó hablar, pero su voz reseca y agrietada no salía. Sus miradas se cruzaron y Luke dio un paso adelante. Una ola de mareo la golpeó de inmediato, pero apretó los dientes y se obligó a soportarlo. Lo único que podía pensar era en acercarse a Daniel. 2 pasos. 3 pasos. Entonces, ya no pudiendo contenerse más, Luke echó a correr.
Daniel se sobresaltó un momento, pero rápidamente abrió los brazos y la abrazó. Sus cuerpos estaban fuertemente apretados uno contra el otro. Aferrándose a él, Lucky comenzó a sollozar como un niño pidiendo afecto. Era natural. Estuvo al borde de la muerte de Daniel, y luego, milagrosamente, volvió a la realidad. Lo que ella necesitaba era confirmación. Que Daniel Steiner estaba realmente vivo y de pie ante ella. Lucky. Abrazándola con fuerza, Daniel le habló en voz baja. Un día, vayamos a ver el mar. Esta vez, sin nadie que nos estorbe. Al borde de las lágrimas de nuevo, Lucky asintió. Y ella lo abrazó con más fuerza, un poquito más. Lucky siempre había odiado a los humanos. Ella creía que los humanos eran formas de vida diseñadas para infligir dolor a otros. Todos en la mansión se habían burlado de ella y la habían desatendido. Esa creencia se había formado de forma natural. Pero conocer a un solo hombre en el imperio la había cambiado lentamente. Quizás los humanos también podrían ser seres que trajeran felicidad a los demás. Ese pensamiento de Nobbelt, versión oficial, se había solidificado durante el tiempo que estuvo dentro de sus recuerdos de infancia. Porque Daniel había arriesgado su vida para protegerla dentro de ese mundo. Ella sabía que él había intentado sacrificarse sin esperar nada a cambio. Gracias a él, Lucky ahora podía creer en la gente. Ya no tenía que ver la vida como sufrimiento ni usar el cinismo como armadura. El hombre que le mostró que el mundo no era incoloro después de todo, estaba parado justo frente a ella. Por eso Lucky hizo una promesa. Nunca más ocultaría sus emociones. Los sentimientos que había reprimido porque era una espía de las naciones aliadas florecieron en ese momento como una flor. Solo entonces Lucky finalmente entendió. Y estoy enamorado de Daniel Steiner, el único hombre en este mundo. Fin del capítulo.